decir algo sin ser pesimista. Y algunos padres quizá no son dignos de llamarse padres. ¿Y por qué les digo? Estudiando un poco sobre lo que es paternidad, estudiando un poco la Biblia sobre lo que es la responsabilidad de los padres, y como resultado de la buena paternidad, buenos hijos y una sociedad sólida y estable, al darnos cuenta que no tenemos una sociedad sólida y estable, creo que lo que ha pasado es que los varones lamentablemente han perdido su norte. Lamentablemente creo que los papás no están cumpliendo el rol que deben cumplir, la responsabilidad que tienen ante Dios. Ahora bien, les digo esto también, mis amados hermanos, porque como pastor escuchamos a muchas personas, número uno. Pero número dos, ahora que tenemos las redes sociales y las amistades que tenemos y la cantidad de amigos que tenemos, también leemos la expresión de las personas, también leemos las publicaciones de las personas. Entonces déjeme decirles algo, que en muchas personas se les puede percibir el desencanto, la tristeza, el dolor. Hace un tiempo atrás me llegó una comunicación al WhatsApp, una joven que hace poco tiempo llegó aquí a la iglesia, y entonces constantemente nos pedía consejos, soporte espiritual, emocional, y algunas veces también hasta consejos en cuanto a ciertas decisiones materiales. Bueno, pues, y en uno de esos me dice: Pastor Mario, dijo así: Pastor Mario, qué privilegiados deben sentirse tus hijos por tener un padre como usted. La verdad es que al leerlo, en primer lugar me sentí agradecido a Dios. Pero por un lado, si ustedes leen, miren a esta persona expresando esto: qué privilegio tienen tus hijos por tener un padre como usted. Pues lamentablemente, pastor, en mi caso, mi papá nos ha dado un muy mal ejemplo. Fue infiel a mi mamá y una serie de otras cosas más. Obviamente, cuando un hijo ve que el padre es infiel a la mamá, a su mamá, a la mujer que más ama, cuando el padre no es un ejemplo de vida, de valores, ¿ya pensaron? Siente un desencanto, siente frustración, siente desazón, desilusión, tristeza. ¿Ya pensaron? No les digo entonces, y eso probablemente es tu caso también, quizá alguno de ustedes. El día de ayer yo les contaba un caso real. Uno de nuestros hermanos que aquí en la iglesia se dedica a lo que es charlas a la familia, solicitó el servicio de una señorita para hacer una encuesta. ¿Recuerdan? Y era pocos días antes del Día del Padre. Y esta joven entrevistó a las mamitas que estaban en la puerta de un colegio durante las mañanas, después de dejar a sus hijos, conversando ahí. Y cuando les preguntó qué les iban a hacer al rey de la casa, muchas de ellas dijeron: ¿qué rey ni de? Ese es un irresponsable, nos abandonó, ese hombre no me valora. ¿Pensaron ustedes? ¿Se dan cuenta? Esta es una situación real. No estoy siendo pesimista. Ustedes son testigos de lo que pasa todos los días. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Lamentablemente, la mayoría de los seres humanos no tenemos una relación tan maravillosa como Dios quisiera con nuestros padres. En mi caso no, gracias a Dios, pero lo voy a decir en plural. Padres lamentablemente que abandonan su función. Ahora bien, en la Biblia hay una palabrita, o serían dos palabritas. Dice Abba, Padre. Solo está en 3 versículos de la Biblia. La primera es cuando la dijo el Señor Jesús. La otra es cuando menciona el apóstol San Pablo, o mejor dicho, el apóstol San Pablo lo menciona 2 veces. El Señor Jesús, en un caso, poco antes de ir a la cruz, dice Abba, Padre. La otra es cuando el apóstol San Pablo escribe a los romanos y habla también sobre esta palabra, Abba, Padre.
Y justamente mis queridos hermanos que nos están viendo por el Face también, el título de nuestra reflexión para hoy día es Abba Padre. ¿Alguna vez pronunciaste esta frasecita, estas palabras, Abba Padre? ¿Alguna vez oraste Abba Padre? Bueno, te explico. La verdad que no hay una traducción exacta de la palabra Abba. En los tiempos en que se escribió, es decir, en el primer siglo, hablaban 3 idiomas. No todos, pero hablaban en esa. Estaba el griego, ¿ya?, que era básicamente por los romanos, ¿ya?, y la gente lo hablaba, y en las relaciones civiles, sociales. Hablaban el hebreo, y el hebreo especialmente era para lo que es las cosas religiosas. Pero hablaban el arameo, y el arameo era una especie así, un lenguaje informal, pero era un lenguaje para la familia, era un lenguaje de intimidad, el arameo. Entonces, Abba viene del arameo. Abba viene del arameo. ¿Qué quiere decir exactamente? Ya les dije, no hay un significado, pero más o menos quiere decir algo así como papito querido. Quiere decir algo así, Padre amado. Quiere decir algo así como Padre mío. En otras palabras, expresa una relación de comunión, de intimidad, ¿ya?, de tanta amistad, de tanta cercanía, de tanta ternura, pero al mismo tiempo de un inmenso respeto. Sí, por eso no es tan fácil como decir, bueno, Abba significa papito o papi. No, no, no. Al mismo tiempo significaba dignidad y al mismo tiempo significaba intimidad. Al mismo tiempo significaba un aprecio tan inmenso, pero al mismo tiempo también significa una confianza así muy especial. Eso significa Abba Padre. Entonces, piensen ustedes, Dios es un ser más inmenso, grandioso. Es el creador del universo. Hasta ahora aún la ciencia no sabe exactamente el tamaño del universo. Es el creador de las miríades de estrellas. Es el creador de todo lo macro y de todo lo micro. Sí. Y sin embargo, los seres humanos tenemos la posibilidad maravillosa de dirigirnos a Dios como un papito amado, papito querido, Padre amado. Existe esa posibilidad. Infelizmente, millones de personas no tienen esa experiencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente venimos de una experiencia dolorosa con respecto a nuestros padres terrenales. Entonces, en esta noche quiero leer con ustedes algunos versículos en los que me he basado para compartir esta noche esta reflexión titulada Abba Padre. Amén. Vamos entonces al primer versículo que seguramente está allí. Vamos a leerlo, por favor. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Una vez más, por favor. Y les pido que pongan atención a algunas palabras que están en este versículo. Justamente yo en esta noche quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que están en este versículo y que están asociados a estas últimas 2 palabras que dice Abba Padre. ¿Notaron que está entre signos de admiración? Abba Padre. Miren, algunas palabras: espíritu de esclavitud. Otra palabra, temor. Haber recibido espíritu de adopción. Y el siguiente versículo, vamos a leer también, que está en Gálatas 4:6. Miren lo que dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Estamos? Noten algunas palabras: esclavitud, libertad, espíritu, temor, adopción y Abba Padre. Muy bien, mis queridos, déjenme mencionarles algunos pensamientos con respecto al Abba Padre. Ya les he explicado qué significa Abba Padre.
Los seres humanos tenemos esa posibilidad de dirigirnos a Dios como un papito amado, un padre querido, algo así tan cercano. Pero eso no es posible si previamente no cumplimos algunos requisitos, si previamente no tomamos algunas acciones. Entre ellas, por ejemplo, la primera que quiero mencionarles es la palabra libertad. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿qué tiene que ver Abba Padre con decirle papito a Dios, con la posibilidad de acercarse con tanta cercanía y confianza, ¿no?, a Dios? ¿Qué tiene que ver? A ver, ustedes les dije que notaran unas palabras que tienen que ver con esclavitud. Queridos amigos y hermanos, si hay algo que nos aparta de Dios, que nos hace sentir avergonzados, es el pecado. La Biblia cuenta que Dios, en el principio, creó un jardín maravilloso para sus hijos. Y Dios siempre estaba ahí, su presencia se manifestaba. Pero lamentablemente, nuestros primeros padres desobedecieron y pecaron. ¿Y qué sucedió una vez que pecaron? Adán y Eva se sintieron avergonzados. ¿Recuerdas que se ocultaron? Entonces déjenme decirles algo. El pecado es así, entra muy sigilosamente. Satanás es tan astuto que coloca un poquito de semilla de maldad y luego eso genera pecado. Y cuando los seres humanos pecamos, nos sentimos sucios, nos sentimos indignos. Y no solo eso, sino también Satanás llena nuestro corazón muchas veces de soberbia, de altanería, de desobediencia, de patanería. Entonces la gente que dice, no creo en Dios, tonterías, la religión, engaño, es creado por los yanquis para oprimir a los pueblos tercermundistas, y la Biblia es escrita por los hombres. Ustedes han escuchado. Y entonces en el pecado, ya les dije, los hombres y las mujeres terminan a ser infieles, abandonan a sus hijos, engendran y luego hay que hacer el juicio por alimentos. ¿Cierto o no? Aquí está nuestro doctor Iván. ¿Cuántos casos hay de juicio por alimentos, mi querido? Tantos, a tal punto que han tenido que legislar hoy algunas ciertas cosas más para acelerar eso. ¿Cuántos hijos lloran porque papá les ha abandonado? Más allá de la manutención, también está el maltrato. Más allá de la manutención está el abandono emocional. ¿Cuántas esposas, cuántas madres lloran a causa del pecado? Entonces, cuando se vive en pecado, cuando se tiene grilletes espirituales de maldad que Satanás coloca en los hombres, cuando se vive en la esclavitud, señoras y señores, no hay posibilidad de dirigirse a Dios con esa intimidad y confianza. ¿Ustedes creen que cuando en el hogar se rompe la confianza, obviamente se pierde toda la intimidad, toda la comunión? Y no les estoy impresionando a mis queridos. El ser humano cuando peca se convierte en un esclavo, y como esclavo obviamente no puede decirle papá a Dios, porque ¿saben qué? Porque su papá o su padre es el diablo. Leamos por favor lo que Jesús mismo dijo en San Juan. En San Juan capítulo 8 me parece que es, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Me estoy dejando entender, mis hermanos, los que han asistido aquí, los que están aquí? De cierto os digo, ¿qué cosa? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y entonces las personas que le estaban escuchando le dijeron a Jesús, oye Jesús, ¿cómo se te ocurre? Nosotros no somos esclavos. Y ahí el Señor otra vez les dio otro puntillazo. ¿Sabes qué? Ustedes son mentirosos y ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él miente desde el principio. Yo sé que ninguno de ustedes miente, porque si mienten y son mentirosos, según lo dijo Jesús, son hijos del diablo. Para ustedes, mis amigos que están viéndonos en el Facebook, yo sé que ninguno de ustedes miente, pero si mienten una y otra vez y ya se convierten en mentirosos, ya saben quién es vuestro padre. Entonces no hay forma de decir Abba Padre. ¿Me dejo entender? No hay forma, porque algo te bloquea. Te sientes avergonzado, te sientes indigno, no quiere. Por eso la gente no viene a la iglesia, no quiere venir. ¿Saben por qué? Porque aquí
esto que estoy hablando, por ejemplo, a mucha gente le hace sentir mal. Y la gente no quiere sentirse mal. La gente prefiere ir, por supuesto, a lugares donde digan: vamos con todo, vamos campeones, ustedes pueden, vamos a vender, vamos a salir. Por eso en los lugares donde se trabaja con el coaching, cuestiones motivacionales, van miles de personas, aparte que es una cuestión económica también, porque nunca te hablan del pecado. En la iglesia se te confronta. Y entonces, ¿por qué las personas no venimos a la iglesia? Porque tenemos, como te digo, cierta vergüenza. ¿Por qué? Porque eso es el pecado. Entonces déjame decirles algo, que cuando hay pecado, no hay forma de decir con confianza: Abba, Padre. ¿Me dejo entender? No hay forma de decir Abba, Padre. Ya saben, Abba, Padre significa una relación de intimidad, de comunión sincera, de confianza con el Creador. Si no tienes eso afuera, solamente dices: oh Dios, sí creo que existe, bueno, pero yo le tengo miedo a Dios. Como era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay la palabra Padre para referirse a Dios. Muy bien, entonces, ¿quién nos puede dar libertad? Ahí está el versículo siguiente, por favor. Jesús mismo lo dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Queridos amigos y hermanos, si alguna vez quieren dirigirse a Dios, quieres sentir realmente su presencia, quieres dirigirte a Dios con esa confianza, quieres decirle como Jesús se lo dijo al Padre: Abba, Padre, ¿sabes qué? Debes salir de la esclavitud y debes venir a la libertad de los hijos de Dios. Solo así, libremente, voluntariamente, espontáneamente, puedes acercarte a Dios y decirle: Abba, Padre, bendito sea el nombre del Señor. Y no me estoy refiriendo a vicios como la droga, el alcohol necesariamente, sino a tantos otros como la idolatría, como la soberbia, la altanería, ciertos resentimientos, amarguras, odios. Muchas veces esos son los grilletes de esclavitud, los más fuertes, y que fácilmente ni siquiera tú te das cuenta. Entonces ya les dije, en primer lugar, para que tú realmente puedas decir de corazón Abba, Padre, recuerda, lo primero es que necesitas salir de la esclavitud y ser plenamente libres. El pensamiento número 2, mis queridos, es la palabrita adopción. La siguiente palabra es la palabra adopción, que tiene que ver con Abba, Padre. Leímos en el versículo que les presenté: adopción. No todos estamos familiarizados con la palabra adopción, pero muchos hijos son dados en adopción. ¿Estamos? Sobre cuando papá o mamá murió, o cuando papá o mamá son alcohólicos, entonces el gobierno tiene que tomar a los hijos, llevarlos a algún lugar y luego dar en adopción. Es un trámite muy complicado, ¿verdad, doctor Iván? Es un trámite muy complicado. Los chicos, para ser adoptados, o las personas que quieren adoptar, deben demostrar solvencia, estabilidad matrimonial o de pareja y una serie de otras cosas más. La Biblia dice que nosotros, por naturaleza y por nuestros pecados, y como les expliqué, nos hemos constituido en hijos del diablo. Sin embargo, Dios nos da la posibilidad de ser adoptados como sus hijos. Déjenme decirles algo: todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Ahí entonces algo que quizá no te va a gustar: la gallinita es una criatura de Dios, el monito es una criatura de Dios, tu mascota, el perrito, es una criatura de Dios, y el ser humano también. Mientras no tiene al Espíritu vivificado por el Espíritu Santo con mayúscula, es una criatura más. Juan 1:12, lee por favor. Mira lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12. ¿Podemos leer por favor? Ahí está. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Notaron, mis queridos hermanos? No todos son criaturas, sino ¿quiénes? Aquellas personas que le reciben. En otras palabras, a ver, ya les dije, estoy viviendo en el pecado, en la esclavitud, y lo primero que hago es decirle: Dios mío, reconozco que estoy esclavizado por la mentira, por la soberbia, la altanería, la idolatría,
Reconozco que estoy esclavizado hasta quizá por la religión. No tengo una comunión íntima contigo. Hace tiempo que no te adoro, Señor. No me gusta cantarte. No me gusta ir a la iglesia. Vivo por vivir, Señor. Me arrepiento de eso. Entonces, cuando tú te acercas a Dios y le dices: Señor Jesús, yo te recibo a ti como el Señor de mi vida, como mi Salvador, en ese momento somos adoptados como hijos de Dios. Solo así y recién. De otra manera solo eres criatura, y como criatura obviamente yo nunca he visto a una gallinita diciéndole: ay, Dios te adoro, Abba Padre. Date cuenta, si gustas, si eres curioso, si tienes una mascota, a ver si en algún momento tu perrito dice: ay, quiero ir a la iglesia a adorar, ¿qué será de mí? ¿A dónde iré cuando yo muera? ¿Has visto alguna vez a un perrito pensando así? No, pero hay mucha gente que vive así, nunca piensa en la eternidad. Nunca piensa en su relación con Dios. No quiere adorar a Dios. Por eso es necesario ser adoptados. Yo fui adoptado por Dios cuando tenía 22 años de edad. Sí, finalmente un día, después de tantas excusas y peros y no sé cuántas cosas, le dije: Dios mío, yo me arrepiento del pecado. Ese día entiendo que muchos grilletes de esclavitud fueron cortados de mi vida, y ese día el Señor me adoptó como su hijo. Escribió mi nombre en el libro de la vida. Y si ustedes notan, hay algunos versículos más sobre adopción. Mira lo que dice Efesios 2:19. Efesios 2:19, mire algo muy hermoso, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya pensaste, miembros de la familia de Dios. ¿Saben por qué San Pablo habla de la palabra adopción, mis hermanos? En la antigüedad habían muchas adopciones, pero igualmente eran muy difíciles para que los romanos pudieran adoptar a otros chicos que sufrían en aquella. En aquella época habían ya muchas leyes. Ahora bien, déjeme decirle, una vez que eran adoptados, tomaban el apellido de la persona que adoptaba. No solamente eso, tenían ahora sí todos los privilegios de los verdaderos hijos. Así era. Si estudias el derecho romano y ves lo que es adopción, así era. El que te adoptaba te pasaba su apellido, tenías todos los privilegios para la herencia y para otras cosas, y algo más. ¿Saben qué? Si había quizá una deuda, si había quizá algún delito, todo quedaba absolutamente borrado. Todo quedaba absolutamente atrás. Ahora bien, miren lo hermoso. Cuando estábamos sin Cristo, muchos de nosotros éramos gente mala. Hoy, ustedes han notado cuánta gente dice sí al aborto. ¿Cuánta gente sale a las calles a defender el aborto, la eutanasia, es decir, matar? Así éramos, absolutamente así éramos. ¿Cuántas? Uno siempre dice: ay, el amor maternal, el amor es... Una mamá siente tanto amor por sus hijos porque los ha cargado en el vientre. Pero esas mismas damas soliviantadas por estas nuevas corrientes ideológicas son fácilmente de agarrar pinzas y barretas, quizá de acero inoxidable, para triturar dentro a esas criaturitas. Así éramos sin Dios, sin Cristo. Exactamente, llenos de maldad. Y entonces esas culpas y de muchas otras cosas nos persiguen. El sentimiento de culpa dicen que es uno de los mayores problemas que los seres humanos cargamos. Pero cuando venimos a Cristo, cuando somos adoptados, todo eso es echado en el olvido. ¿Me dejo entender? Todo eso es tirado en el fondo del mar, como dice la Biblia. Recuerda entonces, por eso es maravilloso ser adoptado por Dios, porque entonces nos constituimos en la familia de Dios. Y entonces ya tú le puedes llamar papá a alguien, aun cuando no es tu padre biológico. Yo he visto muchos casos y han escuchado usted: padre no es el que engendra, sino que han escuchado: padre es el que da el sustento. Y he conocido muchos casos de esos. Muchísimos casos, varios. Y cómo aman a esos papás
que si bien su ADN no corre en el de la otra persona, pero el sustento, el amor que les ha dado finalmente forja esa relación tan especial. Entonces la segunda palabra que hemos aprendido que tiene que ver con Abba Padre es, la primera dijimos libertad. Solo cuando eres libre del pecado, del mal, puedes dirigirte a Dios con esa confianza. Abba Padre. Solo cuando eres adoptado a la familia de Dios y dejas de ser familia de los demonios, dejas de ser familia del mal, ¿ok? Ahora vienes a ser familia de Dios. Creo que hay un siguiente versículo también ahí, 1 Corintios 6, 17, no sé si está ahí. Mira lo que dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué les parece? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¡Qué maravilla! ¿Te das cuenta? Por eso les digo, es un inmenso privilegio ser adoptados como hijos, porque nos convertimos en uno con Dios. Hermanos, yo tengo 3 hijos y yo creo que ellos se sienten uno conmigo. Yo sé que ellos serían capaz de dar todo por mí. Igualmente, yo soy capaz, y las mamás aún mucho más, todo por mis hijos, porque somos uno, porque la misma sangre corre por las venas de mis hijos y la del Padre también. ¿Se dan cuenta? Ahora el otro pensamiento tiene que ver con la confianza. Miren, Romanos 8:15, por favor, no sé si podemos volver a leer. En Abba Padre, confianza. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Noten esa palabra, temor. Amigos y hermanos, la palabra temor, entre otras cosas, la palabra miedo, incertidumbre y otras cosas más, ¿cierto? Lo contrario. ¿Y cuál creen que es lo contrario? ¿O cómo podemos vencer la incertidumbre, el temor, el miedo? Con una palabra, confianza. Con una palabra, confianza. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuánta gente no confía en Dios? Millones de personas. Millones de personas. Pero los que hemos venido a Cristo, los que hemos venido al Señor, podemos confiar en el Señor. En situaciones de miedo, en situaciones de incertidumbre, podemos confiar en Dios. Cuando se está lejos de Dios, se vive en el temor, en el miedo, en la incertidumbre. A ver, pensemos, ¿cuál será la vida de unas criaturitas a quienes el papá les ha abandonado? Imagínate una criatura de 7 años, de 8 años, de 9 años. Yo de alguna manera experimenté eso. Por situaciones de la vida, vine apenas a los 13 años aquí a Lima. Los primeros meses me sentí una especie así tan solo, tan abandonado y con ciertos temores de todo el mundo, a diferencia de lo que yo experimentaba al vivir muy cerca de mi papá. Cuando estaba muy cerca de mi papá tenía toda la confianza del mundo para caminar, para jugar, lo que sea. Cuando estaba lejos de mi papá, aún estando en mi mismo pueblo, tenía miedo, entre otras cosas, por ejemplo, del loco. De vez en cuando en mi pueblo se aparecían algunos locos. Tenía miedo de los toros, tenía miedo de los perros, tenía miedo también de mis amiguitos los más grandulones, que a veces peleaban o querían golpearme. Pero cuando andamos con papá, con mamá, ¿cómo se sienten los hijos? Se sienten seguros, se sienten protegidos. ¿Qué hijo no crece seguro, protegido, saludable cuando vive con la confianza de sus padres? Díganme ustedes, ¿qué hijo no crece así? En cierta manera, hermanos, quiero compartirles, estos 13 años yo viví muy cerca de mi papá, bastante cerca de mi papá, y me dio mucha confianza. Ahora bien, ¿qué pasa con la gente que no tiene a Dios? ¿En quién confía? Esta pandemia nos ha enseñado algo. Parecía que el ser humano estaba confiando en sus propias fuerzas. Los países desarrollados, altamente desarrollados en tecnología, parece que ya lo tenían ganado todo. Pero este virus, pequeñísimo, invisible, sacudió a la nación más poderosa del mundo como Estados Unidos. Miles y miles murieron. ¿Dónde estaban sus bombas? ¿Dónde estaba su tecnología?
sacudió a los países europeos, sacudió a los países asiáticos y bastante más aquí los países tercermundistas. Parece que como si Dios nos dijera: hijos, pusieron su confianza en la ciencia, pusieron su confianza en la tecnología, pusieron su confianza en vuestras cosas y ya se dieron cuenta que la gente estaba con miedos, pavores y terror. Amigos queridos, Dios nos invita a confiar en Él, y tan solo cuando confiamos en Él podemos dirigirnos a Dios y decir: Abba, Padre. Déjenme decirles algo. En la calle o mis vecinos a mí nunca se me han dirigido con la palabra papá y menos papito. ¿Por qué? No hay esa confianza. Yo tampoco podría decirle papá o papito a ninguna otra persona. Allá me llaman don Mario, señor Mario, Mario, ingeniero, pastor. ¿Saben quiénes me llaman papá? Los que me tienen tal confianza. Mis hijos. Cuando solo creemos en Dios, le decimos Dios, Diosito. Pero cuando tenemos plena confianza en Dios, cuando desarrollamos la confianza en Dios, podemos sí decirle con la candidez y el candor de un niño: Abba, Padre. Los que tienen sus hijos saben eso. Cuando los chicos corren, seguramente, estoy casi seguro, si hicieras un experimento, tus hijos están en el primer piso de tu casa, digamos, y tú estás abajo y le dices: hijita, salta que tu padre te sostiene, salta. Dígame, ¿tus hijos saltan o no saltan? Claro que sí saltan. ¿Sí? Confían en tu palabra, confían en ti, confían en tu padre. De hecho, que sí lo hacen. Ahora, no solamente eso, sino también algo más. Déjame decirte que cuando tenemos confianza, hermanos queridos, vivimos seguros. Sabemos que Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces quiero leer un versículo en 1 Juan 3:21. Mira lo que dice, 1 Juan 3:21. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando hay esa intimidad, cuando hay esa cercanía, nos tenemos confianza. Les voy a poner un ejemplo. Hasta antes de conocer a mi esposa y ella a mí, obviamente ustedes creen que yo podía acariciarla, besarla, abrazarla, apachurrarla. No, porque no tenía confianza. Otra pregunta: ¿alguno de ustedes puede salir en este momento y está por ahí caminando un hijo de vecino? ¿Le puede abrazar, le puede dar un beso? No, porque no tenemos confianza. ¿Ves? Ahora bien, a Dios le puedes dar un abrazo, le puedes decir Abba, Padre, con esa confianza. Solo, repito, si tienes confianza en Él. De otra manera es imposible. Eso es lo que trato de decirte. Abba, Padre, significa la confianza sincera y cándida de un niño con respecto a su padre. Lea también, por favor, Mateo 6:9, en la que el propio Señor Jesús nos da ejemplo de que cómo debemos dirigirnos a Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Miren qué confianza. No dice simplemente oh Dios, sino la confianza de dirigirnos a Dios. Finalmente, Efesios 3:12, también hay un pasaje que nos habla acerca de en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Dónde confiamos? ¿En quién confiamos? ¿Dónde tenemos seguridad? En Dios. Eso quiere decir finalmente Abba Padre. Tener la total confianza como lo tiene una niña o un niño en sus padres, en su papá o en su mamá. Por eso les dije al comenzar, lamentablemente las relaciones imperfectas, algunas veces dolorosas, de padres e hijos, hace que nosotros tengamos un concepto distorsionado de Dios. En otras palabras, si yo te estoy diciendo así como un niño se acerca con confianza a su padre, alguien de ustedes me dirá: pastor, qué pena, porque yo nunca tuve esa experiencia.
Ya hablaron conmigo varias personas, pastor, yo nunca he experimentado el abrazo de mi padre. A propósito, si son padres, abracen a sus hijos. Hoy día, temprano, día del padre, desayuno, estaba mi esposa, mis 3 hijos, y por supuesto hicimos después del desayuno una pequeña reunión. Ahí en la mesa, una pequeña reunión. Y comenzó palabras muy lindas, muy sentidas, de mi hijo mayor, luego de la doctora Elizabeth, y finalmente de la ultimita, cariño Grace. Y una de las cosas que me conmovió, entre otras, dijo: cuánto le doy gracias a mi papá por abrazarme cada mañana y bendecirme. Y bendecirme. Ella experimenta mi abrazo, mi paternidad. Yo le tengo confianza y ella me tiene confianza. No soy un extraño que le quiere abrazar, porque sería una especie de un acoso quizá. Ninguno de ustedes lo puede hacer, sobre todo si es del sexo opuesto a ella. Pero yo lo hago, soy su padre, y hay una confianza tal. ¿Estamos de acuerdo? Eso, mis queridos hermanos y amigos, confianza, ese es intimidad. De ahí viene aquello, Abba Padre, Abba Padre. Ella tiene seguridad, o mis hijos saben que están seguros con papá. Finalmente, otro pasaje es presencia, Gálatas 4:6. Presencia. Ya le dije entonces, Abba Padre, aquello de papito Dios, Dios amado, mi Dios, ¿no? Papito amado, tiene que ver con libertad, salir de la esclavitud para ser libre y acercarnos a Dios. Tiene que ver con adopción, tiene que ver, dije, con confianza. Tú no confías, ya te dije, en algún desconocido, y tiene que ver con presencia. ¿De qué sirve un padre ausente? ¿Saben qué, hermanos? Yo tenía una prima, ya descansa con el Señor. Ella, por cosas de la vida, aún antes de conocer a Cristo, tuvo un hijo. Estuvo el hijo en su vientre. Y ustedes se van a dar cuenta por qué estoy diciendo, claro, ni modo que va a estar en otro lado. Pero estuvo en su vientre. Ella los cargó por 9 meses. Ella la dio a luz. Los primeros meses las cuidó, se sacrificó, lloró. Pero a causa de la necesidad económica, ella tuvo que dejar a esa criatura con su mamá, es decir, con la abuelita. Y años se fue, vivió creo que más o menos hasta los 25 años. ¿Con quién vivió la criatura? Con la abuela y con el abuelo. ¿Saben qué? Obviamente el abuelo y la abuela murieron. Y entonces a los años mi prima dijo, ¿sabes qué, hijo? Tienes que venirte. Y él, bueno, lo pensó, dijo, no, aunque aquí estoy tranquilo con mis vacas en el campo, pero hijo, aquí tienes mejores oportunidades, vente. Finalmente se vino. Y una de las cosas que más me sorprendió a mí es que no le decía mamá. Le llamaba por su nombre. Nos quedamos sorprendidos. No fue fácil el matching, la comunicación, la confianza del que les hablé hace unos momentos. ¿Saben por qué? Porque esa mamá, a pesar que envió siempre el sustento, que cada cierto llamaba siempre, no estuvo presente. Por eso, papás que trabajan, tengan mucho cuidado. Una de las cosas que más anhelamos los hijos, o anhelan los hijos, que a mí también me pasó, es la presencia física de nuestros padres. Por eso tengan mucho cuidado aquellos papás que tienen que irse a veces a otros países. Entiendo el sacrificio, entiendo que algunas veces hay que sacrificar, pero en cuanto se pueda, necesitamos siempre la presencia de los padres junto a los hijos. Eso importa tanto. Por eso les decía, el mismo concepto que tenemos de los padres físicos, naturales, los traemos también para con Dios. Cuando tu padre ha estado ausente siempre toda la vida, piensas que Dios también es un ser ausente. ¿Me dejo entender? Piensas que Dios también es un ser ausente. ¿Cuánto anhelamos presencia de Dios? Entre otras cosas, ¿para qué? Aquí anoté, en primer lugar, por un compañerismo. Hermanos queridos, ustedes me han escuchado hablar muchísimo de mi papá. Eso que no pasé tanto tiempo. Yo soy uno de los casos en que tuvimos que sacrificar presencia, ¿ya? Por lograr salir adelante.
Pero gracias a Dios, los 13 años que estuvo con mi papá y luego los últimos que fueron otros muchos años, fue fantástico esa presencia, porque desarrollamos compañerismo. Recuerdo que siempre mi papá me llevaba a todo lugar. Si tenía que ir a la chacra, al colegio, a la casa, a los baños termales, por los caballos, por la vaca, al campo, siempre éramos casi compañeros. Es más, aunque mi papá me prohibía hablar en quechua, pero algunas veces utilizaba una palabrita en quechua como para decir, ¿somos hermanitos? ¿Somos compañeros? O sea, algo así, guayquentincho, así como decir, ¿somos hermanos? Y yo, por supuesto, con qué alegría, chiquitín, mi papá, yo lo veía a veces alto, ¿no? Porque es así, ¿no? Aunque cuando tú creces parece que, oye, no, de niño me parecía alto, uno dice, ¿no? Entonces, parecía, yo me sentía tan embelesado, con tanta ternura, cuando en lugar de mi papá me decir, hijo, me decía, ¿somos hermanos? ¿Somos hermanitos? Imagínate. Y yo decía, sí. Fantástico, ¿verdad? Ese compañerismo, amigos queridos. Mira lo que dice la Biblia. ¿Has escuchado alguna vez de Noé? ¿Has escuchado alguna vez de Noé? ¿Han escuchado de Noé alguna vez? Claro que sí. Si escuchas del juicio de Dios, del diluvio de Dios, y que solo una persona, gracias a una persona, se salvó su familia, ¿saben de quién estamos hablando? De Noé. De Noé. ¿Y por qué Noé es tan conocido? ¿Por qué? Porque Noé es de los que quizás no dijo esa palabra exactamente, pero caminó con Dios. Mira lo que dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. ¡Qué maravilla! Quiero preguntarte algo, mi querido hermano. ¿Caminas con Dios? Caminar con tú, pero aunque parezca obvio, pero no significa que, bueno, vas a tomar de la mano a Dios. Significa que tú lo tengas presente en todo momento. Para muchos Dios solo está en el templo. Espero que para ustedes no, ¿verdad? Ni para ti, mi querido hermano. Es más, peor, quizá digas, no, Dios está aquí en mi casa, hermano. Para muchos Dios solo está en un santuario. Estos días vi una publicación en el Facebook y hay alguien que se toma una foto en un santuario del Cusco. Ahí, el señor imagínate el señor de Muruá y algo así. Y alguien le dice, Causita, le dice, ¿se puede visitar? Ahí está, a ese lugar. Sí, dice, ay, entonces yo voy. Si pensamos como que Dios está en un solo lugar. ¿Saben qué? Déjenme decirles algo. Con Dios se camina día a día. Y Dios quiere caminar con nosotros día a día. Eso significa Abba, Padre, confianza tal. ¿Por qué yo desarrollé tanta confianza en mi papá? Y mi papá confió tanto en mí. ¿Por qué yo desarrollo tanta confianza en mis hijas? Y mis hijos en mí. ¿Saben por qué? Porque caminamos juntos hasta aquí. Abba, Padre, viene de caminar con Dios. Qué pena para mucha gente, Dios es solo algo muy lejano. Yo te animo que camines con Dios. Solo así puedes decir Abba, Padre. De otra manera es muy, muy difícil. Mire, por eso dice Salmo 68:5. Mira lo que dice Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios quiere ser padre aún de aquellas personas que por ventura perdieron a papá. Déjame decirles algo, mis queridos hermanos. Algunos de ustedes dirán, Pastor Mario, sí, pero si supieras cómo era mi papá, si supieras ese padre irresponsable. Como pastor he escuchado tantas lágrimas, tantas quejas, la irresponsabilidad de padres. Tantas esposas dijeron, Pastor Mario, ¿cómo no quisiera que mi marido fuera un padre presente, consejero, ejemplo para mis hijos? ¿Sabe? Y no estoy exagerando, no estoy exagerando, esa es una dolorosa realidad. ¿Cómo no quisiéramos? Entonces, para ti que quizá realmente que te quedaste huérfano, porque hoy ustedes van a ver en el Facebook, papito, debes estar en el cielo, cuán triste me siento no poder estar en ti, un abrazo hasta el cielo, cuánto extraño tus abrazos. Claro, huérfano, pero Dios te dice, ¿qué cosa? Que Él es padre de huérfanos. Y por supuesto, si se trata de huérfanos, yo tampoco ya no tengo papá ni mamá, pero me siento completo, feliz,
Padre Dios y le puedo decir Abba Padre. Amén. Abba Padre. Papito, mi Dios, mi Señor, papito querido, papito amado. Final. Y no solamente eso, cuando hablamos, hermano, es consejo. Den una miradita a Facebook hoy día, ya den una miradita si pueden. Yo lo que hago cuando entro a Facebook, no entro solamente por curiosear, a ver qué tal. No, también me gusta leer, entiéndanlo, leer un poco. ¿Qué está queriendo decir esta persona? Esta su publicación, ¿qué significa? Porque algunos a veces publicamos por publicar sin pensar, ¿no? Sí, siempre hay gente que publica sin pensar. O algunos fingen, ¿cierto? De esos también los hay. Por eso la gente llama hipócritas, ¿no? Los que nunca oran hablan de ora, ¿no? Los que nunca son temerosos de Dios hablan de temer a Dios, ¿no? Sobre todo en esta época electoral, ¿no? Hay gente, hay que confiar en Dios. Dios pone reyes y quita reyes. Y son los mismos que ni siquiera permiten que Dios gobierne en sus vidas, ¿no? ¿Se han dado cuenta? No permiten ni que siquiera Dios gobierne en sus vidas. Ellos mismos ni siquiera saben gobernar su hogar, pero ok. Entonces, en Facebook uno tiene que tener una lectura. Y yo trato de hacer eso siempre. Pero entre otras cosas, hoy cuando la gente publicaba un saludo a sus papás, decían siempre, ay papá, nunca olvido tus consejos. Nunca olvido tus consejos. Y mis hijos también hoy día me lo dijeron. Papá, tus consejos. Y ustedes que están aquí seguramente si van a recordar de papá, entre otras cosas recordarán sus consejos. Y se lo estoy diciendo por lo que he leído. Varias personas hoy día cuando saludaron a su papá decían, papito, tus consejos. Aquellos que sus papás ya no están aquí, papá, siempre recuerdo tus consejos. Y Dios, déjeme decirle, pero no todos los padres son buenos consejeros. No todos los padres aconsejan. A ver, dígame, padres que abandonan a sus hijos, padres a quienes tienen que hacerle juicio, padres que se van con otra mujer, padres que están ausentes, ¿podrán aconsejar a sus hijos? Padres borrachines, padres que todo el día pasan en el trabajo y luego llegan a la casa, están puro fútbol y los domingos se van a pelotear. ¿Serán buenos consejeros? Díganme ustedes. No, pero los seres humanos necesitamos dirección, necesitamos consejo. Esa es, entre otras cosas, la responsabilidad de los padres. Quiero por favor que leas lo siguiente, si no sé si anoté aquí, Juan 16:13. Juan 16:13. Mire lo que dice. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amigos y hermanos, Dios ha provisto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. No voy a decir la tercera persona, sino una de las personas de la Trinidad. ¿Saben qué? Mucha gente tomamos malas decisiones para casarnos. Mucha gente tomamos malas decisiones y sufrimos las consecuencias. Mucha gente no sabemos cómo conducir nuestra vida porque no tenemos a alguien que nos aconseje, alguien que nos dirige, alguien que nos enseñe. Y Dios dice que si nosotros nos arrepentimos, si nosotros salimos en libertad de la esclavitud, si nosotros tenemos confianza en Dios, si nosotros somos adoptados por Dios, el Señor a su vez hace morar su Espíritu Santo en nosotros. Y cuando está en nosotros, obviamente nos dirige. Es más, en la antigüedad al Espíritu Santo se le conocía también como el Paracleto, como aquel, era como el ayo. El ayo eran los maestros de la antigüedad que los padres ponían a sus hijos para que les enseñaran, los guiaran. Entonces, queridos amigos, si tu papá no te aconseja, si tu papá no te da buen ejemplo, si tu papá ha sido un cero a la izquierda, un tipo nulo, un bueno para nada, igual hónralo. Pero ¿sabes qué? ¿Quieres buenos consejos? Dios. Es más, la Biblia dice, hablando de Jesucristo, dice, será el príncipe eterno, Padre eterno, consejero, Dios fuerte. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios es el mejor consejero. Por eso San Pablo habló, dice, les he dado todo el consejo de Dios. Queridos hermanos, ¿cuánto importa tener a Dios como consejero a través de su Espíritu Santo? Y solo así podemos decir, Abba Padre, bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente como consejo, sino también, hermanos, como protección. ¿Quién es el que mejor protección da? Yo sé que la madre cuida a sus hijos, tiene otras cualidades, pero quien protege en la antigüedad, por ejemplo, del lobo, de los ataques de cualquier otro animal, en casa somos los papás. En algunos lugares en los que, por ejemplo, la rata se mete a nuestras casas, ¿quiénes salimos a defender a nuestra familia? Cuando la mamá grita y dice, ¡ah, una rata!
Y los hijos y las niñas también gritan. Y uno piensa que, wow, se han caído del tercer piso o algo. ¿Y qué pasa? Una cucaracha, una cucaracha. ¿Qué hacemos los papás? ¿Ah? ¿Y ahora quién podrá salvarnos? ¿Y cuál el chipote o cuál el chapulín? Yo. ¿Les ha pasado o no? Y los padres estamos preparados para eso, los buenos padres. Venimos y dice, con que tú estabas molestando a mi familia. Y sale todo, ¿verdad? No les describo más cosas. Y si viene la rata también, me ha pasado a mí. Yo he vivido también en lugares muy humildes, ¿ya? Cerca a mercados o a camales, las ratitas aparecen y lamentablemente pues traen enfermedades y piojos y hay que sacarlos de la casa. Defendemos. ¿Quiénes hacemos eso? Yo recuerdo no sé cuántas veces en mi vida. En el templo, en la sede, cuando vivíamos ahí, cuando aún era tierra, yo vivía ahí, aparecían también cada cierto tiempo las ratitas. Recuerdo siempre un día martes, el pastor Carlos estaba enseñando y las hermanas estaban ahí como ahora sentaditos aquí, de pronto debajo del púlpito una rata y las hermanas ¿cuál era al día siguiente mi tarea? Escoba en mano a buscar al intruso para sacarlos. Los padres defendemos, los padres protegemos, los buenos padres hacen eso. Eso significa también el Abba Padre, dirigirse a Dios con confianza sabiendo que Él es nuestro protector. Les pido por favor que se pongan de pie como conclusión, hermanos, acerca del Abba Padre. Es también esperanza, es hablar de herencia. Hermanos queridos, ¿qué padre no se preocupa? ¿Qué buen padre de dejar una herencia a sus hijos? Muchos hijos se quejan, dicen, mi papá fue un bueno para nada, inútil. Se lo gastó todo, un borracho, mujeriego, no compró ni un metro cuadrado de terreno, no nos ha educado. Qué pena, ¿verdad o no? ¿Te gustaría tener a ti un papá que se lo gastó todo? Vicioso, mujeriego, nunca se preocupó por educarte. He escuchado de padres que lo único que hacían mientras tenían plata era irse a timbear, era irse al cine y bueno, gastárselo su dinero en prostíbulos, en cualquier otra cosa. Es una pena, ¿verdad? Un buen padre, solo un buen padre se preocupa por dejar algo a sus hijos. Y más que herencia, amigos, que es importante, más que herencia, algo que un buen padre debe dejar a sus hijos es un legado de valores, ejemplo de vida. Entonces así nuestros hijos tienen sueños. Amigos, los pastores y los hijos, yo sé que tenemos algunos privilegios, pero tenemos algunas cosas que tenemos que exponer. Les comentaba hoy, estábamos sentados en el desayuno, igual cada uno de mis hijos hablando, y mi hija, la doctora, me mira a los ojos cuando a ella le toca unas palabras y me dice, papá, el día que me case, cuánto me gustaría casarme con un hombre como tú. ¡Wow! No hay mayor privilegio que escuchar a tu hija decirte eso, ¿no? Y lo peor que te puede pasar es cuando en la intimidad tu hija piense y diga, nunca quisiera casarme con un hombre como este. ¿Qué tal? Piénsalo. Y tú, papá que me estás escuchando, si tienes tu hija, ¿quisieras que tu hija se case con un hombre como tú? ¿Quisieras? Si no, piénsalo. Algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal. Para mí, ha sido una de las palabras más hermosas que he escuchado. Papá, si un día me caso, ¿cuánto me gustaría casarme con un hombre como tú? Gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los padres entonces quiere decir que estamos dejando un ejemplo de valores. El otro muchacho, el mayor, me dijo, papá, te doy gracias por el ejemplo que nos das, por llevarnos a la iglesia, por hacernos conocer a Dios. Mis queridos, dejar una herencia también para nuestros hijos vale nuestro esfuerzo. Dejar un metro cuadrado, siquiera un cuartito, una casita. Una de las cosas que recuerdo siempre, mi papá vendió su casita. Cuando estaba en la universidad, vendió su casita. Él quería ayudarme a hacer algo por Mario, ya que no había hecho tanto por él, porque justamente por eso él se sacrificó. Recuerdo que vendió su casita y dividió para todos algo de dinerito. Y recuerdo siempre, a modo de herencia, yo fui al Jirón Paruro, ahí donde casi la mayoría de los electrónicos van.
Y yo me compré algo que todos los ingenieros electrónicos siempre necesitábamos como la herramienta básica. ¿Cuál es? Un multímetro. Y un multímetro grande. Sanhua. Ese fue como la herencia que mi padre me dejó. Amigos y hermanos, los buenos padres con los que tenemos intimidad y confianza quieren dejarnos siempre un legado. Nuestro Padre Dios tiene ese anhelo, ese propósito. ¿Saben para qué? ¿Para quiénes? Para los hijos con quien hay esa palabra, Abba, Padre. Esa confianza, ese papito. Nos tiene la vida eterna. Amén. Nos tiene la vida eterna. Y el propio Señor Jesús dijo, por favor, no sé si Juan 6:47 y San Juan 14:2 vamos a leer. Mire, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Para quién es esa promesa? ¿Para quién es esa herencia, ese legado? Solo para los que creen. Y si tú crees, se supone que tienes un Abba Padre. Ahora lee el siguiente versículo maravilloso. Mira qué hermoso. ¿Qué está haciendo en este momento nuestro Padre? ¿Qué está haciendo en este momento nuestro Dios? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué cosa? Lugar para vosotros. Aleluya, qué privilegio más grande. Quizá en esta vida no tenga una casa. Quizá en esta vida finalmente ni mi papá me dé nada, o yo finalmente no pueda lograr nada. Pero sepa ciertísimamente que el Señor está preparando morada para nosotros. Amén. Pero eso es para quienes, para los que en esta vida podemos tener esa relación de intimidad, de comunión. Para algunos de ustedes que está pasando alguna soledad, para ti mujer, quizá tu marido te ha abandonado, quizá te sientes tan sola, de esos hay casos. Para ti hijo, quizá en este mismo momento tu padre está lejos, o quizá fue indiferente a tu saludo, o quizá tú ni siquiera tuviste el valor de saludarlo. Bueno, quizá estás pasando alguna soledad. Déjame decirte que Dios quiere venir a ti, quiere darte libertad, quiere adoptarte, quiere que tú le tengas confianza plena en Él, quiere ser una presencia maravillosa para ti, quiere ser tu consejero, tu protector y finalmente te quiere dar una herencia grandiosa. Pero mucho depende de ti, mucho depende de nosotros, que nos acerquemos a Dios y que querramos dirigirnos a Dios con esa confianza de Abba Padre. Inclinen su rostro los que están aquí, por favor, y para ustedes también que están allá. Padre, oh Dios, quizá para mí nunca fue fácil dirigirme a ti con toda confianza, menos decirte Abba Padre. Ni siquiera sabía que existía esta palabra, ni siquiera sabía, pero hoy he aprendido que esta palabra tiene un significado formidable, maravilloso, al mismo tiempo ternura tal, increíblemente al Dios creador del universo, yo criatura que soy como nada, poder dirigirme como papito, Padre mío, papito amado, al mismo tiempo ternura y respeto, al mismo tiempo humildad y al mismo tiempo dignidad, al mismo tiempo confesar mi pequeñez cual un niñito que confía en su padre, al mismo tiempo confianza en tu grandeza. Mi Dios, vengo a ti en esta noche. Señor, tú sabes mi realidad, las experiencias con mi padre. Si he tenido buenas experiencias de mi padre terrenal, gracias a ti. Pero si quizá lamentablemente no me tocó un buen padre, consejero, presente siempre, protector, o que está dejando algo para mí, o que ha estado siempre ahí en todo momento conmigo, te pido, Dios mío, que vengas a mi vida. Yo decido entregarte a ti mis alegrías, mis tristezas, mi soledad, todo lo que tengo. Quiero yo también aprender a comunicarme contigo. Abba Padre, Abba Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.